Hola, ¿estás lista para ayunar como mujer y no como hombre? Para quemar grasa eficientemente, para balancear tus hormonas y muchos más beneficios con una sola herramienta. Bienvenida a la clase. Hola chicas, bienvenidas a la parte uno de cómo ayunar con tu ciclo menstrual. Y quiero empezar contándoles acerca de lo complejas que son nuestras hormonas. Y la parte más compleja, yo creo, de nuestras hormonas y cuando empecemos a aprender de ellas, es que son objetivos en constante movimiento. Y como van a ver cuando les describa toda la jerarquía hormonal, que es más o menos de lo que se trata esta clase, cada hormona influye muchísimo en el desempeño de la siguiente hormona. Todas están interconectadas. Si una hormona se retrasa en su juego, todo el equipo puede verse afectado, todo ese equipo del que está constituido nuestro ciclo menstrual. Y no nada más nuestro ciclo menstrual, todas las hormonas en general. Entonces, conocer los efectos que cada una de estas hormonas tiene en tu estado de ánimo puede ser tu sueño, qué tanto te motivas, tu energía, tu apetito, la capacidad de ayunar, te va a cambiar la vida. Entonces, voy a hacer un repaso y voy a presentar las hormonas principales de tu ciclo menstrual y cómo suben y bajan a lo largo del mes. Ok, entonces, el ciclo menstrual, desde que comienzas a sangrar, tus principales hormonas, que son el estrógeno, la testosterona y la progesterona, están en sus niveles más altos, ¿verdad? Perdón, en sus niveles más bajos. Luego está la fase folicular, que después de sangrar empieza esta fase y tu hipotálamo, la parte de tu cerebro que es responsable de coordinar la producción de hormonas, comienza a emitir las hormonas que necesita para que tus ovarios liberen un óvulo, ¿verdad? Entonces, esto hace que el estrógeno se empiece a acumular lentamente hasta que alcance su punto máximo, que ese punto máximo empieza en algún momento como en la mitad de la ovulación. Pero por ahora en la fase folicular lo que está haciendo es siendo acumulado. Entonces por eso a veces no sentimos ese boost de ánimo, energía, lo que sea al principio de la folicular, sino como que ya día tras día como vas sintiendo ese boost poco a poco. Entonces, a medida que que aumentas tu estrógeno, vas a notar que van, pasan varias cosas físicas y mentales y en primer lugar el estrógeno contribuye mucho a la producción de colágeno que mantiene la piel joven, flexible y este aumento de colágeno también va a fortalecer tus huesos y hace que los ligamentos sean más elásticos, lo que te hace menos propenso a sufrir de lesiones, especialmente cuando estás entrenando como que súper intenso. Y en la menopausia los estrógenos bajan naturalmente y es cuando empezamos a ver como que tenemos un poquito más de arrugas y nos volvemos más propensas a lesiones. Entonces, el estrógeno también te pone de súper buen humor, te da claridad de pensamiento, mejora las habilidades de comunicación y te hace sentir más optimista acerca de la vida en general. ¿Y cómo hace esto? El estrógeno es un precursor de la serotonina, de la dopamina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores que te mantienen tranquila, feliz y satisfecha. Entonces, a medida que tu estrógeno se va acumulando en esta parte de tu ciclo menstrual, es posible que tengas una mejor perspectiva a la vida y la capacidad de manejar eventos estresantes mucho más fácil. Por ejemplo, un breakup con tu pareja puede ser mucho más difícil emocionalmente para ti si esto ocurre cuando tus niveles de estrógeno están más bajos, por ejemplo. Así de heavy y cool e impactantes pueden ser nuestras hormonas. Luego está la ovulación, que el estrógeno y la testosterona son los que más van a influir durante este periodo de aproximadamente 5 días y es porque están en su pico. Ahora, en esta fase también tenemos progesterona, pero no las quiero confundir porque es un nivel muy poco y ya van a ver por qué no quiero incluir o que piensen mucho en la progesterona durante la fase ovulatoria. Entonces, los beneficios físicos y mentales del estrógeno continúan aumentando mientras esta adición de testosterona puede hacerte sentir como más poderosa y fuerte durante esta fase. Y el aumento de estrógeno mejora tu claridad mental y tu estado de ánimo y la testosterona te da como esa motivación, ese impulso, esa energía, ¿verdad? Luego eh, está la fase lútea y en este momento, este es el momento en que tu cuerpo empieza a producir progesterona, la hormona que te calma y te dice que todo va a estar bien. Y durante esta fase de tu ciclo, a menudo te vas a sentir menos agresiva, menos irritable y con más ganas de sentarte en el sofá a relajarte sin tener que socializar mucho. Entonces, el trabajo de la progesterona es preparar el revestimiento del útero
para que un óvulo sea fertilizado, un óvulo fertilizado se implante después de la ovulación. Entonces, dependiendo de cuándo tú ovulas, tus niveles de progesterona generalmente alcanza su máximo punto entre 6 a 8 días después de la ovulación. Entonces, cuando empiezas a desarrollar un estilo de vida con ayuno incluido, que vamos a hablar mucho más de esto en la parte 2, esta es la última etapa, esta última etapa de tu ciclo es la más importante a tener en cuenta porque la progesterona está muy influenciada por el cortisol. Entonces, el estrógeno, como ya hablamos, prospera cuando la insulina es baja, pero la progesterona prospera cuando el cortisol es bajo. Entonces, existe una hormona precursora llamada DHEA, que se necesita para producir progesterona, ¿verdad? Entonces, si durante esta fase de tu ciclo tu cortisol aumenta demasiado, no tendrás suficiente de esta hormona precursora para producir progesterona. Esto es demasiado común y puede provocar estos famosos síntomas de PMS. Entonces, ¿cuántos años hemos estado quejándonos de nuestros síntomas premenstruales cuando en realidad es una simple función, estos PMS, de no darle a nuestro cuerpo los escenarios adecuados para producir progesterona? Hay muchas situaciones en nuestra vida que elevan el cortisol y hacen que la progesterona caiga en picada. Por supuesto, existen traumas inevitables que ocurren a lo largo de nuestra vida que no podemos en realidad hacer nada, o sea, no son cosas que pasan, ¿verdad? Pero luego tenemos otros factores estresantes, un poco más leves, que ocurren con más regularidad, de los cuales podemos prepararnos y asegurarnos de que no causen una caída en nuestra progesterona. Estos pueden incluir, por ejemplo, el ejercicio muy intenso, luego el ayuno muy intenso, y estos dos hábitos obviamente son saludables, pero provocan leves y temporales aumentos de cortisol que, aunque en última instancia ayudan al cuerpo a adaptarse y fortalecerse, pueden provocar que los niveles de progesterona disminuyan. Entonces ya verás en la siguiente parte de la clase en la que te voy a recomendar que no ayunes la semana anterior a tu periodo, o sea, la última semana de la fase lútea. El otro aspecto de la progesterona que vas a querer tener en cuenta cuando desarrolles este estilo de vida en ayuno es la influencia que tiene la glucosa y la insulina sobre esta hormona. El estrógeno y la progesterona realmente requieren comportamientos diferentes por nuestra parte. El estrógeno de verdad no está influenciado por el cortisol, pero realmente sufre cuando la glucosa está súper alta. Ahora, la progesterona sufre cuando el cortisol está alto, pero en realidad requiere más glucosa en nuestra sangre para desarrollarse completamente hasta los niveles necesarios para que comience tu periodo. Si ayunas durante este tiempo o restringes los carbohidratos, es posible que no le vayas a dar a tu cuerpo lo suficiente para producir la suficiente progesterona. Entonces, ¿por qué necesitamos ayunar de forma diferente? Como puedes ver, es muy complejo y la manera que está diseñada nuestro cuerpo. Esta es una gran razón por la que debemos ayunar de manera diferente. Los hombres son hormonalmente simples, siempre les digo, tienen un ciclo de 24 horas, un ciclo hormonal de 24 horas, con una hormona principal, que es la testosterona, que entra y sale de sus cuerpos cada 15 minutos. Los hombres de verdad que no tienen que lidiar con estos flujos de estrógeno y progesterona y estos cambios de hormonas y de humor y diferentes cosas. Entonces, ya sea que tengamos un ciclo menstrual activo o no, debemos tener en cuenta nuestras tres hormonas principales, que son el estrógeno, la progesterona y la testosterona, como ya les comenté, que aumentan y disminuyen mensualmente. Mientras que un hombre puede ayunar de manera similar todos los días del mes, o pueden hacer exactamente lo mismo todos los días del mes, las mujeres debemos prestar atención a nuestras cuatro fases del ciclo menstrual. Entonces, está la jerarquía hormonal. Y así es como funciona. La hormona la oxitocina puede calmar el cortisol. Los picos de cortisol provocan aumentos de insulina y los picos de insulina tienen un efecto directo sobre las hormonas sexuales como el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Entonces, cuando ayunamos, debemos prestar mucha atención a cómo estas hormonas se impactan entre sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tienes dos áreas en tu cerebro, el hipotálamo y la pituitaria, que equilibran todas las hormonas de tu cuerpo. El hipotálamo recibe información hormonal de los órganos endocrinos y utiliza esa información para indicarle a la glándula pituitaria qué hormonas necesita producir. Y luego la glándula pituitaria toma esa instrucción y envía esas señales, esa señal hormonal de regreso al órgano endocrino que indica qué hormonas se necesitan.
Entonces, aquí es donde entra ese juego de la jerarquía. El hipotálamo debe decidir qué hormonas necesitas más en tu cuerpo y cuáles debe como que desactivar. Cuando el hipotálamo recibe señales de cortisol de las glándulas suprarrenales, le indica a la pituitaria que hay como una crisis. Entonces, esta pituitaria modula el metabolismo de la glucosa, enviando señales al páncreas para que se prepare para los tejidos que están a punto de liberar la glucosa. Ya va que... Perdónenme aquí. Bueno, ok, entonces el páncreas responde acelerando a la glucosa, ¿verdad? Ahora, el próximo, la insulina. Cuando la insulina aumenta en el cuerpo, esa señal regresa al hipotálamo, que le indica a la pituitaria que detenga la producción de estrógeno y progesterona porque todavía hay una crisis, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista evolutivo, no hay necesidad de procrear cuando hay una crisis, porque por lo que, no lo pone como un segundo plano. Entonces, estas hormonas sexuales se vuelven innecesarias en ese momento, ¿verdad? Entonces, estás empezando a ver cómo funciona esta jerarquía. El cortisol inicia toda esta cascada de respuestas hormonales. Y aquí es donde esta jerarquía se vuelve súper interesante. Si sabes que el estrés alto, que tu estrés está alto y causa desequilibrios de insulina y hormonas sexuales, entonces debes concentrarte en la parte superior de la cadena hormonal, que es la oxitocina, como vimos anteriormente, como pueden ver acá. Si sabes que esto está causando una cascada de problemas hormonales, enfócate en la oxitocina, ¿verdad? En el momento en que el cerebro recibe la señal de oxitocina, desactiva el cortisol, lo que conduce a un mejor control de glucosa, una reducción de la insulina y un reequilibrio de las hormonas sexuales. Una hormona clave, como la oxitocina, le devuelve el equilibrio a todo el sistema hormonal. Si una mujer sufre de estrés crónico combinado con resistencia a la insulina, equilibrar o balancear sus hormonas sexuales va a ser demasiado difícil. Demasiado difícil. Por eso hicimos el reto el mes pasado de estabilizar el azúcar en sangre, por lo importante que es. Porque esto, como pueden ver, es la clave para de verdad ver resultados en tus hormonas a lo largo a lo último de la jerarquía. Para llegar realmente a la causa fundamental de cualquier problema de las hormonas sexuales, es necesario tener en cuenta toda esta jerarquía. Entonces, cuando una mujer descubre de verdad estas herramientas desde sincronizar tus ciclos, desde ayunar, etcétera, que le ayuden a balancear, el estrés, la insulina y las hormonas sexuales, es finalmente cuando empiezan a haber cambios en sus síntomas y condiciones. Ahora, sin duda alguna, controlar el estrés es más fácil de decirlo que de verdad hacerlo. Cuando los niveles de estrés aumentan, los niveles de cortisol aumentan. Un aumento de cortisol le indica a tu cuerpo que eleve el nivel de azúcar en la sangre. Y esta es la clásica respuesta de fight or flight. Tu cuerpo se prepara como si necesita huir de un león, liberando el azúcar almacenado para enviarlo a tus músculos para que rápidamente puedas actuar, ¿verdad? Y salir corriendo. Entonces tu cuerpo se adapta a este nuevo aumento de azúcar en sangre, diciéndole al páncreas que produzca más insulina. Si estás tratando de perder peso, esta reacción química realmente puede jugar muchísimo en tu contra, puede ser demasiado contraproducente. El cortisol puede aumentar la insulina tanto como literalmente comerte un pedazo de torta. Esto puede dificultar la pérdida de peso, obvio, cuando vives en una vida de demasiado estrés. Entonces tu cuerpo en realidad no sabe la diferencia entre que te comiste un pedazo de torta o que te está persiguiendo un león o es que estás metida en tráfico y estás tarde. O sea, es muy loco. Entonces este aumento de insulina iniciado por picos de cortisol te prepara para fallar, literalmente. O sea, si estás preparada para fallar en cualquier cambio de dieta que hagas, en el ayuno o en tu cambio de entrenamiento, cualquier cosa que estés tratando de hacer para en realidad bajar de peso, ver resultados, lo que sea. Pero ese daño del cortisol no termina ahí. Los picos continuos de cortisol indican a la insulina que pare la producción de hormonas sexuales. Entonces combina este estrés crónico con mala alimentación y se te va a hacer imposible balancear el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Entonces, ¿entiendes por qué siempre me enfoco en la importancia de reducir el estrés? El cortisol literalmente es como que el bully de tu cuerpo. La buena noticia es que ayunar con tu ciclo no solo puede ayudarte a aliviar efectos negativos del cortisol que tiene en tu cuerpo, pero también puede ayudarte a mejorar la producción de estos neurotransmisores que te calman, que te ayudan a combatir el estrés.
Y además recuerda que existe una hormona clave que va a parar el cortisol y va a romper este ciclo de estrés crónico que está en la cima de esta jerarquía de las que les comento. Es extremadamente poderosa y puede equilibrar todas las hormonas que bajan en la jerarquía. Y como les comenté, esta es la oxitocina. Entonces, cuando produce oxitocina, tus niveles de cortisol van a disminuir, lo que equilibrará tus niveles de insulina y conducirá a una mejor producción de hormonas sexuales. La oxitocina es conocida como la hormona del amor. Obtienes una dosis de oxitocina cuando literalmente vas a abrazar a alguien. Abrazas a tu hermano, a tus papás, a tu hijo, tu pareja. Cuando hablas con tu mejor amiga en el teléfono, en persona, cuando te ríes, cuando vas a acariciar a tu perro, cuando vas a sostener un bebé, cuando dices te amo, cuando estás en un momento de gratitud, o sea, como que en un lugar, un estado de gratitud, por eso recomiendo siempre como que empezar tu día con research journaling y de verdad sentarte y decir, wow, estoy tan agradecida por todo lo que tengo, aunque sí, todos tenemos problemas, pero hay mucho por lo que estar agradecido y ese estado de gratitud ayuda a producir oxitocina. Acurrucarte con, no sé, con tu sobrinito o tu pareja, lo que sea, tener relaciones sexuales, meditar, hacer yoga, darte masajes, tener conversaciones profundas, significativas. Estas son cosas que te ayudan a producir oxitocina y son actividades que no son una pérdida de tiempo, que usualmente sentimos como que, fuck, en verdad debería estar trabajando en lugar de estar eh, abrazando a mi perro. O sea, son cosas es parte de la vida, así como que tienes que trabajar, también tienes que estar en ese estado de amor que te ayuda a, bueno, ya lo vieron, todo lo que ayuda. Entonces, en verdad como mujeres necesitamos mucha más oxitocina que los hombres. Lo más importante es que la oxitocina está en esta cima de la jerarquía, por lo que significa que tiene el poder de equilibrar todas las demás hormonas y tiene un efecto directo sobre el hipotálamo de tu cerebro. Entonces, cuando la oxitocina entra en el proceso, en esta escena, le dice a tu cerebro que está salvo y que está amado y que esta crisis ya se acabó. Entonces el cerebro responde cesando la producción de cortisol. Qué cool, ¿no? O sea, abrazar a alguien, literalmente decirle, saludar a alguien, como que sonreírle a alguien en el supermercado, tener esa interacción linda desde un lugar de amor. Entonces, tu salud se va a beneficiar demasiado, enormemente, al recibir dosis diarias de oxitocina, a.k.a. love. Entonces, ¿alguna vez has tenido uno de esos días en los que sentiste que, como que no sé, como que una hambre loca, inusual, sin ningún motivo en particular? Y si tienes la costumbre de estar contando las calorías o estar siempre como de dieta estricta, este puede ser el día en que te sientes como que me tengo que castigar porque no seguí mi dieta. O tal vez los antojos de carbohidratos que te aparecen de la nada, o te encuentras buscando una galleta justo cuando terminas de comer y terminas comiéndote toda la caja. Entonces, siento que todas las mujeres, estoy bastante segura que todas las mujeres han pasado o han experimentado algunos de estos cambios de apetitos y antojos en el mes sin asociarlos nunca con cambios hormonales de nuestro ciclo. Entonces, de verdad nos avergonzamos cuando comemos comidas que nuestro cuerpo quiere demasiado, pero que nuestra mente nos dice que no debemos comer. ¿Qué pasa si los alimentos que estamos eligiendo no están bajo nuestro control mental? ¿Qué pasa si están siendo orquestados por tus hormonas? Lo que es fundamental comprender es que en un ciclo de un mes van a haber momentos en que ayunar se va a sentir mucho más fácil y momentos en los que será completamente difícil. Y justamente lo estábamos hablando en la llamada de bienvenida. Y esto no se debe a que seas indisciplinada. Esto sucede porque cada hormona sexual responde de manera diferente a las dos hormonas principales, que es la insulina y el cortisol. Entonces, al estrógeno le encanta cuando ayunas. Cuanto más largo sea el ayuno, mejor. Al comienzo de tu ciclo, cuando se está acumulando el estrógeno, cualquier tipo de ayuno va a ser ideal. Y esto es porque el estrógeno prospera cuando la insulina está baja. El estrógeno y la insulina hacen como un baile súper lindo juntos. Cuando la insulina sube, el estrógeno baja y viceversa. Entonces, debido a la capacidad del ayuno para disminuir la insulina, cualquier tipo de ayuno que hagas funciona súper cuando tu cuerpo produce esto. Y en la segunda parte de la clase, que va a ser este domingo, les presentaré cómo ayunar para cada una de las fases. Pero por ahora lo importante es que entiendas que cuando el nivel de estrógeno sea bajo, tus ayunos serán mucho más fáciles. La doctora Mindy Pelz, en sus investigaciones clínicas, descubrió que cuando la testosterona aumenta durante la ovulación, lo mejor es el ayuno intermitente que no dure más de 15 horas. La ventana de ovulación es cuando tanto el estrógeno
cómo la testosterona aumentan con toda su fuerza, como hablamos al principio. Entonces, un ayuno moderado de 15 horas en este momento es perfecto, pero no más de eso, porque el cortisol puede disminuir en gran cantidad tanto la testosterona como la progesterona, pero por lo que esto en verdad no sería el momento ideal de iniciar un ayuno más largo que esto de 15 horas. Luego está la progesterona. El momento más importante para evitar el ayuno durante el ciclo menstrual es la semana anterior de tu periodo, y es cuando producimos progesterona, como hablamos al principio. Dos cualidades de la progesterona que hacen que el ayuno sea una mala opción es su susceptibilidad de tanto el cortisol como la progesterona, porque primero la progesterona disminuye cuando el cortisol aumenta. Cualquier actividad que aumente el cortisol va a reducir tus niveles de progesterona. Y segundo, la progesterona prefiere que tengas la glucosa en un lado un poquito más alto. Entonces, cualquier dieta que mantenga baja la glucosa, como la dieta cetogénica, evitar carbohidratos, etcétera, hacer ayuno, también va a afectar negativamente los niveles de progesterona. Entonces, estas dos influencias sobre la progesterona hacen que los ayunos de cualquier duración sean una opción negativa la semana anterior a tu periodo. Entonces, la verdad, espero que esta clase haya funcionado como un recordatorio y un heads up a todo lo que se viene para la parte 2. Y lo más importante que quiero que te enfoques hoy, que te lleves de esta clase, es la jerarquía hormonal de la que les hablé. Lo demás va a estar mejor explicado en la parte 2, pero quiero que se lleven hoy la importancia de estar en un estado de amor y de agradecimiento, priorizando conexiones en tu vida, cambiando ese switch de amargura y de estrés que muchos llevamos en automático. Entonces, controla tu estrés con la energía más bonita y poderosa que es el amor, y produce más oxitocina en tu vida. Además de obviamente tener una rutina de estrés y de self-care que te haga sentir mejor, igualmente siempre ten presente la cima de esa jerarquía, que es la oxitocina, y lo importante y poderoso que puede ser en nuestra vida en general. Mientras te tomas un pequeño break, te recuerdo que si toda esta información resuena contigo y estás cansada de estar en guerra con tu cuerpo y tus hormonas y quieres que tu próximo periodo sea el mejor periodo de tu vida, tenemos un código de descuento de 20% exclusivamente para ti, para nuestra membresía, donde tienes apoyo de nuestras nutricionistas diariamente. Tienes acceso a miles de recetas para cada una de tus fases diseñadas por nosotras para apoyar tus fases. Tenemos muchísimas más clases como esta, muchos tips, muchos recursos para diferentes síntomas hormonales y una comunidad espectacular de mujeres con la misma misión que tú. Todo esto y muchísimo más por solo $24. Te esperamos ahí y sigue disfrutando de la clase. Empecemos con los poderes sanadores del ayuno. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, además de ver los 6 diferentes tipos de ayuno que hay y cómo lo pueden aplicar en su vida dependiendo de lo que están buscando lograr, ¿verdad? Entonces, hay mucha información acá porque me encanta. A mí, cuando yo empiezo algo nuevo, me gusta saber como el background de por qué deberías estar haciendo esto, y me imagino, o sea, tal vez muchos de ustedes son así que queríamos incluir toda la información. Entonces, durante cientos de miles de años, nuestros ancestros cazadores, recolectores, pasaban sus vidas buscando nuevas comidas, y eran obligados a ayunar involuntariamente, y luego encontraban comida, comían como un festín, y luego otra vez seguían estos días de ayuno, ¿verdad? Entonces, el estilo de vida de nuestros ancestros era alternar entre épocas de ayuno y épocas de comida, de comer. Entonces, debido a esto, muchos científicos creen que estas condiciones evolutivas crearon un nuevo genotipo llamado el gen ahorrativo. Pero, sin embargo, nuestro enfoque actual de hoy en día, del mundo moderno, es vivir comiendo todo el día prácticamente, sin tener ayunos, periodos de ayuno. Y esto nos hace ir en contra de nuestro propio código genético. Entonces, como les digo, este mundo moderno donde hay comida disponible 24/7, tal vez nos hemos olvidado de esta herramienta tan importante como el ayuno para curarnos. Es una herramienta curativa. Y los científicos y la ciencia ha demostrado que sí, que hemos estado olvidando esta parte tan importante de nuestra genética. Entonces, en esta clase les quiero explicar cómo es estar en un estado de ayuna, los mecanismos curativos de estar en ayuna, y cómo la ciencia está revelando que los ayunos más prolongados pueden darnos muchísimos beneficios en nuestra salud, especialmente siendo mujeres. Entonces, vamos a evaluar estos 6 beneficios en detalle, que es la autofagia, cómo el ayuno nos puede ayudar a como
con todo esto del azúcar, la insulina y todo eso, el reset de dopamina, balancear nuestras hormonas sexuales, pérdida de peso, quema grasas, etc. Siento que estos son temas que de verdad se alinean con nuestra comunidad y lo que queremos, lo que estamos buscando. Eh, pero obviamente el ayuno tiene muchísimos más beneficios que les recomiendo investigar más y les voy a dar recursos para que aprendan muchísimo más acerca del ayuno, aparte de toda esta masterclass y toda la información que les estamos dando. Y además al final de esta clase, específicamente esta parte 2, vamos a hablar de, van a ver una manera súper fácil de cómo dividir tu alimentación durante el ciclo en términos de como carbohidratos específicamente. Entonces, la autofagia, me encanta este tema que tal vez sea too much, pero es que quería incluirlo porque está muy cool la información. Y es que cuando tus células cuando tus células registran una caída de azúcar en la sangre, cuando estás en ayuno, se activa este proceso de reparación, que es la autofagia. Entonces, sin entrada de glucosa, las células responden haciéndose más fuerte. Entonces, la autofagia crea desintoxicación, reparación y eliminación de células enfermas. Y se reveló hace poco que en la ausencia de alimentos, no hace poco, se reveló que en la ausencia de alimentos nuestras células se fortalecen en lugar de debilitarse. Entonces, en lugar de buscar nutrientes fuera de la célula, cuando no hay comida, tu célula como se vuelve hacia adentro y se come lo que hay adentro. Si desglosamos la palabra autofagia, significa comerse a sí mismo. Y con el tiempo, nuestras células empiezan como a acumular una variedad de proteínas, de partículas oxidadas, patógenos dañinos, y esta acumulación hace que nuestras células se dañen, como que están como disfuncionales. Entonces, en este proceso de autofagia, nuestras células se desintoxican y desintoxican estas partes como defectuosas y hay como un reset celular, ¿verdad? Entonces muchas personas se sienten como más jóvenes y vibrantes y glowy cuando están en ayuno por este proceso de autofagia. Y la otra forma de desintoxicación que hace esta autofagia es deshacerse de las células que ya no sirven, que pueden causar enfermedades como cáncer, por ejemplo, entre otras enfermedades. Entonces, literalmente es como una limpieza de células. Ahora, el azúcar. Creo que quiero como continuar esta información de la clase que tuvimos en la masterclass pasada de tus hormonas y el azúcar. Hicimos todo un reto. Y cómo el ayuno puede ayudar a liberar el azúcar acumulado en tu cuerpo. Porque si has tenido una dieta alta en azúcar durante mucho tiempo, tu cuerpo ha tenido que almacenar todo este azúcar en algún lugar, ¿verdad? Entonces lo almacena en 3 lugares claves, en los músculos, el hígado y la grasa. Entonces tu cuerpo almacena este exceso de azúcar, pero cuando tu cuerpo está en ayuno, lo obligas a buscar este exceso de azúcar que está almacenado para usarlo como combustible. Ahora, es fácil acceder a las reservas de azúcar que están en los músculos, porque puedes hacer ejercicios, si haces ejercicios de pesas, que son importantísimos, o estos ejercicios de HIIT, que son intervalos de alta intensidad. Pero, ¿cómo llegamos a la grasa o cómo llegamos al hígado? El hígado, bueno, aquí es como cuando el ayuno hace su magia, ya que es una de las formas más efectivas de liberar este exceso de grasa, el exceso de azúcar en la grasa y en el hígado. Tu hígado es uno de los órganos más importantes y que más trabaja en nuestro cuerpo. Se ocupa de quemar grasa, de descomponer hormonas, de producir grasas buenas para alimentar a tu cerebro, muchísimas cosas. Entonces, si está lleno de azúcar, el hígado se va a volver menos eficiente en muchas de estas funciones tan importantes, lo que puede provocar diabetes, otras enfermedades como el hígado graso, colesterol alto, desbalances hormonales. Entonces, el ayuno es una manera increíble de lograr que el hígado libere este exceso de azúcares para que obviamente funcione mucho mejor. Entonces, además de eliminar el azúcar en el hígado, vas a poder eliminar esa azúcar almacenada en las células grasas y que se quedó ahí acumulado, ¿verdad? Entonces, el ayuno le da a tus células esa razón para usar ese azúcar almacenada.
Y esa es la razón por la que tantas personas que hacen ayuno tienen resultados duraderos de pérdida de peso, porque finalmente pueden deshacer todo el daño causado por estas otras dietas altas en azúcares. Entonces, el ayuno también obliga a tu cuerpo a liberar el exceso de insulina, por ejemplo. La insulina, como hablamos la otra vez en la masterclass, cada vez que comes, aumenta tu insulina. Entonces, o sea, si comes carbohidratos y azúcares, tienes un pico más grande de insulina. Entonces, si haces esto varias veces al día, por muchos años, entonces vas a tener tus células llenas de insulina, haciéndote resistente a la insulina. Entonces, al igual que ocurre con el exceso de glucosa, tu cuerpo tiene que almacenar este exceso de insulina para, eh, para almacenarlo. eh, y lo almacena en el hígado o en forma de grasa. Entonces, cuando estás en un estado de ayuna, obligas a tu cuerpo a buscar esas reservas de insulina para eliminarlas, ¿verdad? Ahora, la dopamina. Quería agregar esto porque creo que hoy en día es muy importante saber más información acerca de la dopamina, porque, por ejemplo, cada vez que comemos algo rico, recibimos una dosis de dopamina. Estos subidones de dopamina a veces pasan solamente con pensar acerca de comida. Entonces, cuando comemos todo el día, recibimos esas dosis de dopamina todo el día. Y esto va a aumentar lo que llamamos nivel base de dopamina. Entonces, a medida que que este punto de referencia, este nivel base de dopamina, empieza a aumentar y sigue aumentando, vas a necesitar más experiencias que te produzcan dopamina para sentirte bien literalmente. Entonces, como puedes volverte resistente a la insulina, también te puedes volver resistente a la dopamina. Entonces, la investigación sobre la dopamina y la obesidad muestra que algunas personas obesas siguen comiendo todo el día, no porque tengan hambre, sino porque necesitan más comida para obtener esta dosis de dopamina de la que están acostumbrados. Entonces, la comida no es, por ejemplo, la única fuente de dopamina. Por ejemplo, el sonidito que hace tu celular cuando te llega una notificación, dosis de dopamina. Los seguidores y los likes en social media, dosis de dopamina. Llega el señor que te va a traer el delivery, dosis de dopamina. Entonces, en el mundo actual de verdad estamos saturados de dopamina, pero la buena noticia es que hay varios estudios que demuestran que podemos restablecer las vías de dopamina con ayunos de diferentes duraciones y en algunos casos se forman nuevos sitios receptores de dopamina, lo que aumenta la sensación general de satisfacción y sentirnos bien durante el día. Ahora vamos a hablar de los 6 diferentes tipos de ayunos, porque no todos los ayunos son iguales. Y con eso en mente vamos a analizar estos 6 ayunos y todo lo que hacen por ti. Este es el más popular, que es el ayuno intermitente, dura de 12 a 16 horas. Entonces digamos que cenaste a las 7 de la noche, por ejemplo, y no comiste nada, ni tomaste nada que no sea agua desde el que cenaste. Entonces, tus niveles de azúcares en sangre van a empezar a disminuir. Y si empiezas a retrasar tu desayuno del día siguiente hasta las 10 de la mañana, entonces son 15 horas de ayuno, por ejemplo. Entonces, una regla general es que tu hígado se va a activar y a comenzar a producir cetonas alrededor de las 8 horas después de que comiste. Entonces, en algún momento entre esas 12 a 15 horas, a medida que tu cuerpo produce energía quemando grasa, las cetonas van a llenar tu torrente sanguíneo. El primer lugar al que van estas cetonas es tu cerebro, que van como a apagar el hambre y te van a dar este impulso de energía física y mental. Entonces, tus células comienzan a entrar en un estado de autofagia, reparándose, desintoxicándose y regenerándose, como hablamos. Entonces, a medida que tu hígado continúa sintiendo esa ausencia de glucosa, sigue liberando las reservas de glucógeno e insulina al descomponer más grasa. Entonces, si te pones en este estado de ayuno repetidamente, vas a comenzar a ver una mejora a largo plazo en tus marcadores metabólicos como la presión arterial, la glucosa, la insulina en ayunas, y las bacterias de tu intestino también van a cambiar a medida que las bacterias malas empiezan a morir y las bacterias buenas empiezan a nacer.
Entonces, esta mejora en composición de tu intestino va a ayudar a reducir, va a ayudar a tu estado de ánimo, va a ayudarte a que el azúcar en sangre esté como más balanceado y vas a tener más balance, mejor balance de estrógeno en tu cuerpo. Entonces piensa en el ayuno intermitente como tu punto de entrada al ayuno. Es el ayuno más fácil de adaptar a tu vida y te va a dar resultados bastante rápidos. Entonces muchas personas recurren al ayuno intermitente cuando se sienten resistentes a la pérdida de peso o cuando se cansan de estar en estas dietas como difícil de realizar. Y cuando se hace correctamente este ayuno, es un paso grandísimo para lograr que tu cuerpo vuelva a quemar energía agarrando la grasa en lugar de azúcar. Aunque también el ayuno intermitente, la verdad, beneficia a todo el mundo. Existen algunos como beneficios claves que son, si quieres perder peso, si estás experimentando como confusión mental, porque te da como esa energía mental, y si estás sufriendo de pérdida de energía, porque también te da esa energía física. El ayuno de autofagia, esta autofagia se enciende lentamente alrededor de las 17 horas y alcanza su pico a las 72 horas. Entonces, los beneficios curativos de la autofagia, como hablamos, son increíbles, pero la forma más sencilla de saber cuándo es el momento de hacer este ayuno más largo es cuando quieres desintoxicarte, mejorar la función cerebral y la cognición, prevenir un resfriado, por ejemplo, y ya empezar a balancear tus hormonas. Y no se preocupen que en la parte 3 vamos a hablar un poquito más acerca de cómo aplicar todos estos tipos de ayuno con tu ciclo. Ahora, ¿cómo balancear tus hormonas sexuales con este ayuno? Tus ovarios responden súper bien a la autofagia. Los estudios que se han realizado sobre el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, por dar un ejemplo, están demostrando que una de las principales causas de esta condición hormonal es la autofagia disfuncional. En el 2021 hubo un estudio bastante pequeño con mujeres con síndrome de ovario poliquístico que reveló que en 5 semanas de ayuno de 17 horas no solo se mejoró la menstruación, sino que también contribuyó, perdonen si lo estoy diciendo mal, a la pérdida de peso, la reducción de la inflamación y los niveles bajos de insulina, los niveles en general de insulina se mejoraron. Y estos son bastante comunes en muchas mujeres con diferentes condiciones hormonales y no solo ovario poliquístico. Así que debido a que las células que rodean nuestros ovarios están tan influenciadas por la autofagia, la producción hormonal se balancea mejor mediante un ayuno más prolongado como este. Entonces, cuando haces un ayuno de autofagia 1 o 2 veces a la semana, te ayuda a la producción de hormonas sexuales. Pero ya vamos a hablar en la parte 3 a cómo lo puedes aplicar a tu ciclo para que sea constante. Entonces, el ayuno del reset del intestino, cuando estás en ayuna durante 24 horas o más, es tiempo suficiente para que se libere un pocotón de células madres en el intestino para reparar el revestimiento interno que puede haber sido dañado por años de inflamación crónica. Esta es la duración ideal de ayuno para comenzar a ver cambios significativos en tu salud intestinal. Y este ayuno es el primer punto en el que tu cuerpo producirá células madres y esas células madres van a encontrar células desgastadas y van como devolverlas a la vida. Entonces, extender el ayuno a 24 horas va a vigorizar estas bacterias que son críticas para el sistema inmunológico y ayudarlas a producir neurotransmisores que mantienen tu cerebro feliz, tranquilo y te puedes concentrar mejor. Las 3 razones más comunes para hacer este ayuno, como dice acá en la pantalla, es contrarrestar el uso de antibióticos porque es como te ayuda tanto con tu intestino, y también contrarrestar el uso de anticonceptivos hormonales, que también sabemos que afecta demasiado tu intestino, tu salud intestinal. Y también ayuda a
combatir el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, que es muy bien conocido como el SIBO. Ahora, el ayuno quema grasa. Miren esta información, qué cool. Por más emocionante que pueda ser los beneficios del ayuno para la pérdida de peso, hay un grupo de personas que ayunan todos los días, siempre comiendo solo una comida, por ejemplo, y su peso no se mueve, se queda igual y puede ser extremadamente frustrante. Entonces, hay un grupo de mujeres, de personas cuyos cuerpos parecen ser resistentes a la pérdida de peso. Y según los estudios, especialmente según la doctora Mindy Pelz, pudieron al fin lograr esta pérdida de peso mediante un ayuno de 36 horas. Este periodo de tiempo activa un interruptor para quemar grasa que no pueden lograr a veces con ayunos más cortos. Entonces, el ayuno de 36 horas lo recomiendan para minimizar la resistencia a pérdida de peso, liberar el azúcar acumulado y reducir el colesterol. Muchas mujeres de verdad sienten que son resistentes a perder peso. Puede ser un problema hormonal. Para la mayoría de las mujeres, esta resistencia se resuelve con un ayuno intermitente más corto, lo cual es, por eso recomendamos tanto el ayuno intermitente, pero el ayuno para quemar grasa está realmente dirigido a las mujeres que han probado algunos ayunos un poco más cortos, pero todavía no ven resultados. Entonces, ¿por qué esta duración de ayuno funciona también para perder peso? Entonces, ¿te recuerdas todos esos años que tal vez comiste súper mal y azúcares y harinas blancas, etcétera? Tu cuerpo tenía que almacenar todo ese azúcar extra en algún lugar, por lo que comentamos la última vez. Y lo almacena en el hígado o como grasa. Para desencadenar la liberación de este azúcar que está almacenada, es posible que tengas que estar en una ayuna de más de 24 horas y la que clínicamente se ha demostrado que es eficiente es ese número mágico de 36 horas. Entiendo que si eres nueva en esto de ayuno puede ser difícil pensar en no comer durante 36 horas, pero a medida que te vas sintiendo más cómoda con el ayuno, puedes empezar a llegar a un momento en que te sientas lista para permanecer en este ayuno tan prolongado. Y bueno, crear esa respuesta de quema grasa. Para compartirles algo, yo estoy planeando en hacer este ayuno en Thanksgiving, o sea, en 2 semanas creo. Porque bueno, ya saben que en Thanksgiving se come muchísimo, pero creo que voy a estar en una fase ideal para lograr este ayuno de 36 horas. Nunca he hecho uno más de 24 horas, es lo máximo que he hecho. Así que vamos a ver cómo me va. Les iré contando. Pero bueno, creo que les cuento más en la parte 3 acerca de esto. A menudo también cuando las mujeres ayunan, notan que sus niveles de azúcar en sangre aumentan. Y esta es la forma de tu cuerpo de liberar el azúcar que previamente se almacenó en los tejidos, específicamente en el hígado, la grasa y en los músculos, como lo habíamos dicho. Entonces, hay muchas mujeres que no van a ver resultados duraderos en la pérdida de peso hasta que de verdad liberes el exceso de azúcar que se almacena. Hay varias formas de aprovechar este azúcar almacenado. La primera es seguir ayunando, así de simple. Cuando más ayunes, más oportunidades le vas a dar a tu cuerpo para encontrar y liberar el azúcar que se ha almacenado por tantos años. Y si quieres acelerar el proceso y lograr que el azúcar almacenado se libere rápidamente, te recomendamos que agregues estos ayunos de 36 horas a tu estilo de vida de ayuno. Esta duración, como dijimos, es mágica. Entonces, reset de dopamina. Como les mencioné anteriormente, el ayuno puede reparar y crear nuevos receptores de dopamina. También existe evidencia científica de que ayunar más de 24 horas hace que los receptores de dopamina sean más sensibles. Y lo interesante de esta duración del ayuno es que el ayuno en sí no aporta claridad mental como de inmediato. Más bien se siente más en las siguientes semanas cuando tu sistema de dopamina se regenera y es cuando vas a ver los beneficios. Un solo ayuno de 48 horas puede lograr todos estos beneficios. Entonces, cuando quieres hacer este ayuno, cuando quieres reiniciar los niveles de dopamina y mejorar niveles de ansiedad, que creo que es súper común hoy en día. Luego está este
ayuno de reset inmunológico. Y es porque, ok, este ayuno genera células madres. Las células madres revitalizadas pueden encontrar partes del cuerpo como lesionadas y regenerarlas nuevamente. Entonces, después de 3 días de ayuno, nuevas células mejoradas y fuertes pueden tener un efecto curativo bastante grande sobre las células que están envejecidas. Y vas a seguir produciendo estas células madres hasta que vuelvas a comer. Entonces, a muchas personas les gusta continuar este ayuno súper extendido a más de 5 días para maximizar la producción de células madres, especialmente cuando hay enfermedades crónicas, condiciones crónicas. Y bueno, también se puede usar para aliviar el dolor y la rigidez de lesiones y frenar o parar los efectos del envejecimiento. Ahora ya les prometo que estamos en la última parte de la clase, que me parece demasiado importante que hablemos antes de la tercera parte. Y esto es que, bueno, en la masterclass de la magia de comer cíclicamente que tienes disponible dentro de la plataforma de la membresía, en la sección de cursos, puedes encontrar muchísima información acerca de cómo comer para tus hormonas y para tu ciclo, y también qué no comer. O qué evitar lo más posible para no sabotear tu salud hormonal. Así que no voy a repetir toda esta información aquí. Te invito a que tomes una horita de tu semana para ver esta clase con calma y entender de verdad en qué basamos todas nuestras recetas de The Good Membership y todo nuestro método de sincronizar con tu ciclo. También otra información súper, hiper importante es la carga glucémica de los alimentos, la importancia de la proteína y todo esto también lo puedes encontrar disponible en más profundidad en la clase del mes pasado del azúcar y tus hormonas, que también está disponible en la sección de cursos de la membresía, donde también vas a encontrar el reto que hicimos, como les conté, que puedes hacer a tu propio ritmo y cuantas veces tú quieras hacerlo. Así que, asumiendo que ya viste toda esta información importante en las clases pasadas o que lo vas a ver después de esto, sí me gustaría agregar una nueva información aquí o como otra perspectiva de comer para tus hormonas. Entonces, tus hormonas sexuales, el estrógeno, la progesterona y la testosterona, están demasiado influenciadas por lo que comemos. Si estuviéramos en un restaurante y tus hormonas van a hacer el pedido por ti, cada una va a pedir algo diferente. Entonces, entender lo que cada una de estas hormonas necesita es clave para utilizar los alimentos en lugar de en contra de tus hormonas, para tus hormonas. ¿Ok? Entonces, el estrógeno le gusta cuando se mantienen los bajos niveles de glucosa e insulina. Si el estrógeno fuese quien hiciera este pedido en el restaurante, pediría una ensalada y no pediría una hamburguesa, por ejemplo, o un sándwich. Porque el pan va a aumentar el nivel de azúcar en sangre, lo que no es de agrado para el estrógeno. Entonces, una vez que comienza tu periodo, lo recomendable, bueno, es que tu cuerpo empieza a producir más estrógeno, entonces lo recomendable es adoptar una dieta baja en carbohidratos durante la ovulación y la fase folicular, para darle a tu cuerpo ese boost de estrógeno que necesita. Y por eso las mujeres se benefician de esta dieta más baja en carbohidratos durante estas 2 fases. Entonces, además de mantener baja la carga de carbohidratos, hay varios alimentos que el estrógeno le encantan. El primero son las grasas saludables. Para producir estrógeno se necesitan más grasas buenas, como el HDL, porque es súper crucial para el estrógeno. Ya que lo necesitamos para producir estrógeno en varios momentos diferentes del ciclo. Entonces, puedes utilizar tu dieta a tu favor para asegurarte que tu cuerpo tenga suficiente de esas hormonas, ¿verdad? Al estrógeno también le encantan los fitoestrógenos saludables, que es mucho de lo que hemos hablado en las otras clases, como los vegetales crucíferos, etc. Y son demasiado útiles estos fitoestrógenos que también mantienen bajo el azúcar en sangre
y bueno, vegetales crucíferos, semillas, nueces, algunas legumbres, todos estos son fitoestrógenos que te pueden ayudar y obviamente todos están en las recetas de Good. Ahora, la progesterona es otra hormona que está muy influenciada por la elección de nuestros alimentos y piensa en la progesterona y el estrógeno como que si fuesen hermanas. Pueden que vengan de la misma familia y se parezcan mucho, pero sus personalidades son completamente diferentes. Y esto significa que cuando se trata de ayunar, por ejemplo, y de comer, hay que tratarlas diferentes. Ahora, recuerden que el estrógeno es lo que empezamos a producirlo en la fase folicular y la ovulatoria, y la progesterona ya empieza a subir en la fase lútea. Entonces, mientras que al estrógeno le gusta que el nivel de azúcar esté un poquito bajo, la progesterona prefiere que los niveles de azúcar estén un poquito más altos. Entonces, debido a esto, es común que la semana antes de tu periodo tengas como más antojos de carbohidratos. Entonces, hay que controlar tus niveles de azúcar en sangre y si lo haces, si haces esto como glucose monitors, puedes notar que tus niveles de azúcar en sangre se elevan naturalmente antes la semana antes de tu periodo y es una respuesta completamente normal de tu cuerpo para garantizar que vas a tener estos componentes necesarios para producir progesterona. Los alimentos que apoyan la producción de progesterona normalmente van a tener un índice glicémico más altos. Las papas, calabazas, en general carbohidratos complejos que te ayuden a producir más progesterona, pero que no te vayan a dar un pico súper alto de azúcar. O sea, olvídate de papas fritas y chips y azúcares como chucherías y este tipo de cosas. Eso va a ser contraproducente. Eso no es lo que nos referimos cuando decimos que necesitas comer más carbohidratos. Estamos hablando de carbohidratos complejos, saludables, que son muchas de las cosas que compartimos en las recetas de Good. Ahora, con el estrógeno ingresando en la primera parte de nuestro ciclo menstrual, podemos comer una dieta como más keto y vamos a thrive, literalmente. Y luego, una vez que llegamos a la semana antes de nuestro periodo, la progesterona necesita como más carbohidratos complejos. Entonces hay que cambiar nuestra alimentación para aportar esto para que ayude a producir esta hormona. Entonces, espero que esto haya tenido sentido. Igualmente, vamos a explicar mucho más de esto en la parte 3. En general, lo último que hablamos es menos carbohidratos durante las 2 primeras fases, folicular y ovulatoria, y más carbohidratos durante la lútea y menstrual. Así que esta es la magia y la belleza de ser una mujer, que es que no hay nada simple acerca de nuestro cuerpo. Así que recuerda que tus hormonas son literalmente superpoderes y cuando combinamos nuestras comidas con nuestros aumentos y bajas de hormonas, vamos a magnificar esos superpoderes. Estás a punto de entrar a la tercera parte de esta clase. Tómate un break para digerir toda esta información, mientras te recuerdo que por solo $24, eso quiere decir $6 a la semana, tienes acceso a nuestro grupo de nutricionistas en The Good Membership y muchísimos más recursos para que empieces a sincronizar tu ciclo, balancear tus hormonas, eliminar todos esos síntomas hormonales, por fin ver resultados y empezar a vivir como mujer y no como hombre. Ok. Quiero hacer un recap porque sí hubo mucha información que compartimos en la parte 1 y 2. Hablamos de la jerarquía hormonal y la importancia de tener controlado el cortisol y cómo hacerlo mediante la producción de oxitocina, que hablamos full de eso. Luego hablamos de cuáles son las hormonas más importantes de cada fase de tu ciclo y hicimos como un overview de las hormonas más importantes. Luego los poderes sanadores del ayuno, los diferentes tipos de ayuno y para qué funciona cada uno, y cómo comer para apoyar las 2 hormonas más importantes que son el estrógeno y la progesterona. Y hoy vamos a hablar de cómo ayunar con tu ciclo y van a ver cómo todo lo que hablamos en la parte 2, en la parte 1 y 2, se conectan con lo que hablaremos hoy y cómo romper el ayuno de una manera más saludable también. Esa va a ser la última parte. Entonces, a ver, making sure que todo se esté viendo bien. No sé por qué no se ve, no se está cambiando. Ahora sí, perfecto. Entonces, sabemos que el cuerpo de la mujer es complejo, por lo que ayunar es muy diferente a simplemente evitar comer durante 13 horas, que es más o menos lo que nos han dicho. Y es fundamental sincronizar nuestros ayunos con nuestro ciclo menstrual. Y cuando lo hacemos bien, los resultados
son realmente sorprendentes. Cuando se hace en el momento adecuado, vas a ver cómo tus hormonas se van a balancear, vas a tener un boost de energía, te vas a convertir en una máquina quemagrasas y vas a evitar muchas enfermedades, entre muchos de los beneficios que hablamos en la parte 2. Ahora, quiero que veas tu ciclo como un mapa, como siempre lo he dicho. Pero quiero que antes de empezar todo esto, que sepan que... Ya va, ok, sí, se cambió. Quiero que sepan que todo este concepto, estos estudios científicos y toda esta evidencia acerca del ayuno en mujeres que hemos estado hablando, viene de la doctora Mindy Pelz, que es una genia y una dura y la admiro muchísimo. Y es una de las únicas profesionales que de verdad se está enfocando en cómo sanar a mujeres tomando en cuenta el ciclo menstrual, y ella específicamente se enfoca en usar la herramienta del ayuno. Y si quieren aprender más de esto, les recomiendo muchísimo su libro Fast Like a Girl. Pero no les voy a mentir que en cuanto a cómo ella explica las fases, uno es un poquito muy genérica, habla muy general. Cuando ella habla como por días, yo no estoy de acuerdo con eso, no porque una persona, como que lo que dice el libro sea que ovules el número 14 de tu ciclo, no necesariamente ovulamos el día 14. Entonces, ella sí lo habla muy general en ese sentido, para mi gusto. Y también puede ser un poco confuso cómo ella habla de las fases. Y siento que por eso nosotras hoy lo hemos simplificado y adaptado al método que hemos estado enseñando de Good, del que ya deben estar súper familiarizadas, para hacer que esta herramienta sea súper simple de implementar y tenga como más sentido para nosotras aquí en Good. Ok, chequeando que, ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo ayunar con tu ciclo? Hay momentos de tu ciclo en los que el ayuno agresivo, que es más de 17 horas, es súper bienvenido, y otros en los que no. Entonces, en estas dos fases, la menstrual y la folicular, son en las que más puedes maximizar toda esa curación que el ayuno nos trae. En gran parte es porque este es el momento en que tus hormonas sexuales están en sus niveles más bajos. Normalmente, durante estos días, cuando te sientes como más estable emocionalmente, tienes como más energía y menos hambre, y esto lo hace que sea un súper buen momento para ayunar por más tiempo. En la fase folicular, tu cuerpo se concentra en producir más estrógeno, como ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces necesitas estrógeno para indicarle a tus ovarios que liberen un óvulo. Sin estrógeno no hay ovulación. La ovulación no puede ocurrir. Entonces, al comienzo de esta fase, tu cuerpo producirá estrógeno lentamente hasta que llegue a su pico durante la ovulación. Entonces, si sigues una dieta alta en carbohidratos y comes 6 comidas al día, es posible que, sin darte cuenta, estés manteniendo tu insulina demasiado alta para el gusto del estrógeno, como hablamos en las clases pasadas. Porque el exceso de insulina crea una deficiencia en la producción de estrógeno. Cuando la insulina aumenta, los estrógenos disminuyen y viceversa. Entonces, en los próximos 4, máximo 5 días los primeros 4, máximo 5 días de la fase lútea, tienes otra caída en tu producción hormonal. Entonces, en este punto de tu ciclo, estás saliendo de los picos hormonales que ocurren en la fase ovulatoria. Entonces, es posible que sientas un cambio en la baja, en el líbido, menos claridad mental, menos motivación, menos energía, debido a que tus niveles hormonales están en un punto bastante bajo. Entonces, esta ventana pequeña de 4 días, que los 4 primeros días de la fase lútea, es una grandísima oportunidad, o otra grandísima oportunidad, para hacer algunos ayunos que duran más de 17 horas, para estimular la autofagia, reparar tu intestino, quemar más grasa, mejorar las vías de dopamina y todo ese good stuff de que discutimos en la parte 2 de la clase. Entonces, si la autofagia limpia tus células, el estado de cetosis proporciona combustible cetónico para alimentar a tus células. Entonces, las cetonas son como combustible para los mitocondrias. La autofagia y la cetosis, durante estas fases que están aquí en la pantalla, proporcionan este como estado curativo para los órganos que controlan las hormonas. Y esto hace que sea un buen momento para realizar ayunos más prolongados, para garantizar que estos órganos estén vigorizados y listos para la siguiente fase de producción hormonal.
Entonces, en cuanto a las mejores opciones de alimentos para estas 3 fases, te recomiendo mantener los carbohidratos bajos o bajos los niveles de glucosa e insulina. Entonces, esto hace que la forma de comer, por ejemplo, keto, sea ideal en este momento. Reducir la ingesta de carbohidratos mientras se aumenta la ingesta de grasas buenas y de proteínas es el estilo de alimentación perfecto para combinar con estos ayunos, que son entre 13 a 72 horas. Ahora, si tuviera una parte favorita del ciclo menstrual, ustedes saben que sería la fase ovulatoria, porque es cuando el estrógeno y la testosterona alcanzan su punto máximo y eso te ayuda a sentirte increíble. Cualquiera de ustedes que esté en su fase ovulatoria, las envidio, yo estoy en mi fase lútea. Entonces, durante este periodo de 5 días, no solo es el único momento que eres fértil del mes, sino que también el pico de estrógeno va a despertar tu creatividad, te va a dar ese glow en tu piel, en tu pelo, y te va a ayudar a tener mejores habilidades para comunicarte, todas estas cosas increíbles que pasan durante la fase ovulatoria, que yo sé que ustedes lo saben porque en los chats lo hemos visto full. Y también tienes grandes cantidades de testosterona en este momento, y esto no solo aumenta tu libido, sino que también te da como este impulso de motivación y de fuerza que es increíble para hacer estos entrenamientos más fuertes, y te da como que esa motivación en general. A ver. Ok, just making sure que todo se esté yendo bien. Ok. En la fase ovulatoria, okay, sí, en la fase ovulatoria queremos cambiar nuestro enfoque curativo de producir hormonas a metabolizarlas. Y esto lo hablamos mucho también en la clase de cómo comer cíclicamente. Entonces, metabolizar una hormona significa 2 cosas: descomponer esa hormona en una forma utilizable para que las células las utilicen fácilmente, y preparar esa hormona para eliminarla, para excreción. Entonces, los 2 órganos que te ayudan a metabolizar las hormonas son el hígado y el intestino. Cuando estos 2 órganos están funcionando increíblemente, tus superpoderes hormonales, esa magia que tenemos gracias a nuestras hormonas sexuales, van a alcanzar su punto máximo durante este tiempo. Entonces, una hormona que es increíblemente importante para desintoxicar es el estrógeno, porque cuando el estrógeno no se descompone ni se elimina del cuerpo, permanece como atrapado en los tejidos. El estrógeno que no se metaboliza conduce a muchos problemas graves como cánceres hormonales, cáncer de mama, contribuye a toda una serie de síntomas premenstruales como la sensibilidad en los senos, como sudores o nocturnos, mal humor, esos mood swings, aumento de peso, acné hormonal. Entonces, por esta razón, necesitamos utilizar la fase ovulatoria para apoyar a la descomposición y la eliminación del estrógeno. Entonces, la mejor manera de hacerlo es cambiar el enfoque del ayuno y enfocarnos en alimentos que nutren el hígado y el intestino. Entonces, estas comidas hormone friendly que recomendamos, porque como ven acá, recomendamos el estilo de comida opcional que recomendamos es alimentos hormone friendly, que te van a apoyar a tu intestino y a tu hígado. Entonces son verduras crucíferas, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, verduras de hojas verdes, rúgula, col rizada, berros, todo esto que ven en la pantalla. Si quieren tomar screenshot, son alimentos que te van a ayudar, que son hormone friendly, que te van a ayudar a la desintoxicación de tu cuerpo y de estas hormonas. Ahora, cuando se trata de ayunar durante esta fase ovulatoria, es importante mantener los ayunos por debajo de las 15 horas. Una razón es que los aumentos hormonales pueden liberar toxinas que se han almacenado en los tejidos, ¿verdad? Si estás en un estado de ayuno por más de más de 17 horas, esto desencadena la autofagia y puede crear más como una reacción de desintoxicación, y puede causar náuseas, vómitos, como confusión mental, ansiedad, dolores musculares. Es como una reacción del cuerpo. Entonces es una fase en la que deberías estar thriving, deberías estar sintiendo todas estas cosas buenas que hablamos, pero puedes sentirte fatal si no acortas tus ayunos y te inclinas hacia los alimentos que mencionamos. Entonces,
La fase lútea o los últimos días de la fase lútea, porque los primeros 4 a 5 días estamos haciendo el ayuno más largo. Entonces, en esta fase de tu ciclo es en la que puedes y tienes que concentrarte en ti y en tus necesidades. Como mujeres, como siempre lo digo, muchas veces damos y damos y damos a los demás y nunca nos priorizamos a nosotras. Y esto, lo creas o no, tiene una consecuencia hormonal bastante importante para nosotras. Es bastante grave. Anteponer constantemente las necesidades de los demás a las nuestras y estresar a nuestro cuerpo con falta de sueño y con demasiado estrés, destruye una de las hormonas más importantes que tenemos, que es la progesterona. Entonces, la progesterona te calma, te dice que todo va a estar bien. Cuando no respetamos a esta hormona durante esta semana tan importante, que es cuando vas a producir más progesterona, podemos sentir que el mundo literalmente se nos cae. Tenemos todos estos síntomas y es como todo se nos cae encima. Entonces, aprovecha esta semana para nutrir a tu cuerpo y tu mente y ver brillar la progesterona en tu vida y que la fase lútea deje de ser la peor fase, sino que una fase en la que de verdad te concentras en ti y te sientes bien, calmada, porque la progesterona está ahí thriving. Entonces, hay 3 formas en las que puedes nutrirte en esta fase. La primera es saltar del ayuno, o sea, no hacer ayuno. Y la razón de esto es que, al igual que el ejercicio, por ejemplo, el ayuno puede generar picos de cortisol, ¿verdad? Entonces, cualquier aumento de cortisol va como a amenazar la producción de progesterona. El cortisol también aumenta, por ejemplo, durante el ejercicio como intenso. Entonces, llevar a tu cuerpo a límites físicos extremos durante esta semana, la semana anterior de tu periodo, puede provocar que se agoten las reservas de progesterona. Así que cambia tus entrenamientos de alta intensidad, deja de estresarte tanto, camina, haz yoga, crea toda tu rutina, produce más oxitocina, como hablamos en la parte 1, porque esto va a ayudar a la producción de progesterona. Entonces, la mejor opción de alimentación durante esta fase son las hormone-friendly foods que hablamos ahorita, anteriormente. Pero puedes también puedes continuar comiendo estos alimentos, pero además agregar carbs. Los carbohidratos son importantes, el sweet potato, granos, calabazas. Estamos tan increíblemente diseñadas que nuestros cuerpos son más resistentes a la insulina durante esta fase. Esto se debe a una razón hormonal, porque tu cuerpo necesita más glucosa para producir progesterona. Entonces, intentar entrar en cetosis durante este tiempo va a ser, bueno, no nada más difícil, pero también va a ser contraproducente, va a ser destructivo para la progesterona, porque tu cuerpo no fue diseñado para estar en cetosis la semana antes de tu periodo. Entonces, vas a notar que tu cuerpo va a estar craving estos carbohidratos durante esta semana, y es una señal de que necesitas glucosa. Y a medida que la glucosa aumenta, la progesterona aumenta y te da esa sensación de estar calmada, preparando la pared uterina para eliminarla y todo este proceso espectacular que está pasando en tu cuerpo. Una vez que la progesterona alcanza su punto máximo, vas a comenzar tu periodo y el ciclo va a comenzar de nuevo. Igual el ciclo de ayuno va a comenzar de nuevo. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa cuando estamos súper estresadas, cuando tenemos una semana o 2 semanas antes de nuestro periodo tan estresadas, no dormimos bien, estamos como en el corre-corre y además estamos comiendo súper mal porque se nos olvida comer y estamos demasiado tiempo en ayuna y además empezamos a empujar a nosotros mismos como que necesito entrenar porque tal, no sé qué. Tu progesterona no se está produciendo. Obviamente, tu ciclo se va a ir atrasando, atrasando, atrasando y no te va a llegar tu periodo y se va a atrasar tu periodo. Entonces, el hecho de que recomiendo elevar la glucosa durante esta fase no es una excusa para comerte un pote de helado y una caja de pizza y comerte todo lo que te dé la gana. Hay que ser estratégicas con respecto a los carbohidratos que consumimos durante esta fase. Mis alimentos favoritos para aumentar la progesterona son los que están en la pantalla: las calabazas, las lentejas, los granos, frijoles, frutas, semillas, arroz integral, quinoa, este tipo de cosas súper saludables que además aportan otras cosas a nuestra vida. Entonces, este es como un recap, como para que lo tengan en una sola página. Fase menstrual y folicular de 13 a 72 horas.
Bueno, me faltó poner aquí en la fase lútea como un paréntesis de que recuerden que las primeras 4 días aquí también pueden estar en ayunos largos como este y pueden aprovechar como esa última ventanita que tienen para aprovechar esos ayunos sin que sea contraproducente para tus hormonas. Luego en la fase ovulatoria te recomiendo hacer menos de 15 horas y en la fase lútea nada de ayunos. Y también es importante todo lo que hablamos acerca de la comida como tal, de cómo, o sea, no es solo cómo ayunas, pero lo que estás comiendo durante esa fase. Entonces, todo esto del ayuno también va a sincronizar tu ciclo con las recetas que están dentro de la membresía, porque así te aseguras que estás de verdad comiendo comidas que van a apoyarte en los cambios hormonales que vayas a tener en la fase en la que estés. Además de como impulsar esos estados curativos con el tipo de ayuno que vayas a hacer. Y, por ejemplo, en la fase menstrual y folicular y los primeros 4 días, la fase lútea, tienes como más campo como para tú escoger cuál ayuno quieres hacer, dependiendo o sea, tomando en cuenta los que hablamos durante la parte 2 de la clase. Tienes como que más campo para escoger cuál es el que quieres hacer, dependiendo de cuáles son tus necesidades y lo que buscas, y en cuánto te quieres push. ¿Cómo romper el ayuno? Primero, el primer paso es resetear tu microbioma. Piensa en el ayuno como la reparación del microbioma en tu intestino, ¿verdad? Entonces, cuando estás en ayuno, le estás dando a las bacterias buenas de tu intestino la oportunidad de crecer, ¿verdad? Entonces, puedes continuar cultivando estas bacterias si rompes tu ayuno con alimentos ricos en probióticos, porque agregan bacterias buenas a tu intestino. Luego, que estas son todas las opciones. Puedes comer yogur, caldo de hueso. Saben que me encanta romper el ayuno con caldo de hueso. La verdad, he visto bastante diferencia en cómo mi energía y cómo estoy durante el día cuando rompo el ayuno de esta manera. Segundo, los alimentos probióticos que alimentan las... sorry. Perdón. Me confundí todo. Me confundí toda. Pero bueno, otra cosa que pueden ir agregando. Tengo mis notas un poco confusas acá. Pero bueno, pasemos a la segunda. Construye más músculo. Entonces, recuerda que los 30 gramos de proteína es lo que necesita tu cuerpo para desencadenar esta respuesta de aminoácidos en los músculos, que hablamos mucho de eso en la clase de el azúcar y tus hormonas, que va a estimular a los músculos para fortalecerse, ¿verdad? Entonces, en un estudio, los científicos que estaban en el estudio descubrieron que esta dosis de 30 gramos de proteína a lo largo del día, o sea, varias veces a lo largo del día, era la forma más eficiente de desarrollar músculo. Y esto hace que las proteínas sean un gran macronutriente para romper el ayuno. Entonces, una cosita que quiero agregar aquí es que hay una estrategia de hacer ejercicio en ayuno, especialmente cuando estás haciendo una sesión de entrenamiento de fuerza. Y luego seguir, o sea, después de este entrenamiento, comer una comida súper rica en proteína, súper alta en proteína. Entonces, este truco de ayuno es súper increíble para mujeres que quieren desarrollar músculo y le cuesta. Se las dejo ahí esta estrategia. Y bueno, la proteína viene de muchas formas, como saben, y estas opciones que les dejo en la pantalla son las que normalmente recomiendo. Y hablamos mucho de esto de la proteína en la clase que les comenté del azúcar y tu hormona, si quieren saber un poquito más de eso, para no repetirme tanto. Y luego, la tercera es seguir quemando grasa. Entonces, las grasas son increíbles para romper el ayuno si estás intentando quemar grasa. La cosa es que técnicamente la grasa no rompe el ayuno, simplemente te ayuda a alargar tu tiempo de ayuno. Y la otra cosa es que esto no es verdad para todo el mundo. Y tú tienes que comprobarlo con tu nivel de azúcar en sangre después de consumirla para ver qué efecto tiene en ti. La mayoría de las personas notan que la grasa mata el hambre, pero lo que hace en tus niveles de azúcar va a depender de muchísimas variables únicas para cada quien. Entonces, los alimentos que recomiendo si quieres romper el ayuno de esta manera son los que están en la pantalla. Pero puedes comprarte un glucose monitor. Ahorita que viene Black Friday, un monitor de esto de glucosa. Estoy pensando si me quiero comprar uno, aprovechando las ofertas. Les puedo poner las opciones de links que estoy viendo, a ver cuál me compro, todavía no me he decidido. Y así es como pueden
O sea, hay otras maneras más fáciles. Les puedo poner una lista. Lo debí haber agregado a la clase, pero no lo pensé. Así que les puedo agregar un comentario con una lista con links de productos que pueden utilizar para monitorear su glucosa, a ver si este tipo de comidas las van a ayudar o no, les va a elevar mucho la insulina o no. Entonces, aquí es donde se vuelve personal y hablando de lo que ya estábamos hablando, de la glucosa y la insulina, porque digamos que estás ayunando, pero necesitas como que comerte algo que te vaya a ayudar a como que pasar las próximas horas. No sé si eso me vaya a pasar en el ayuno de 36 horas, vamos a ver. Entonces, hay cosas que puedes tomar que no te van a sacar del ayuno, pero realmente va a depender de tu propio cuerpo y de tu respuesta al azúcar en sangre. Entonces, es como súper útil este monitor. Entonces, recuérdate que se necesitan aproximadamente 8 horas después de tu última comida para comenzar a realizar este cambio. Y si tus niveles de azúcar en sangre se eleva durante este tiempo, entonces tú, o sea, vuelves a como este sistema quema azúcar en lugar de quema grasa. Entonces, si quieres permanecer en ayunas, el juego es mantener bajo los niveles de azúcar en sangre. Cualquier cosa que hagas que tus niveles de azúcar en sangre aumenten, te van a sacar del ayuno. Dicho esto, hay algunas bebidas que puedes tomar en cuenta durante tu periodo de ayuno que no van a aumentar tu nivel de azúcar en sangre, for the most part, y por lo tanto no te van a sacar de estado de ayuno. Entonces, estas bebidas comunes usan las personas que ayunan en su ventana de ayuno, o sea, lo usan personas que tienen una ventana de ayuno más largas, que necesitan como como algo, ¿sabes? Lo que para ti rompe el ayuno, puede que para mí no rompa el ayuno. Entonces, como les digo, hay que probar. Pero en general, eh, hay dos variables principales que van a afectar la forma en que reaccionas al azúcar en sangre en ayunas, y es la diversidad de las bacterias en tu intestino y tu grado de resistencia a la insulina. Entonces, sería mucho más fácil para mí decirte que simplemente el té no rompe el ayuno y el café no rompe el ayuno, pero la verdad es que hay un aspecto demasiado importante en nosotros que es la bioindividualidad. Y no es tan simple así como para decirte, ah, sí, toma té, toma café con leche entera. Pero por la mayor parte, esto no te saca de ayuno. Pero literalmente han habido casos de personas que hasta con tomando agua pueden pueden tener picos de insulina. Y esto es porque su intestino, la diversidad de su intestino está tan mal y la resistencia a la insulina está tan mal que hasta el agua les causa un pico de azúcar. Entonces, así que por eso les recomendaba lo de el monitor. Y bueno, todas estas herramientas que sí les voy a hacer como un post con lo que pueden usar para estar chequeando cómo reaccionan a este tipo de comidas. Entonces, cuando haces ayunos más cortos, o sea, de menos de 48 horas, que ya eso es bastante largo, te recomendaría apoyarte en estrategias como las que recomendé anteriormente de los probióticos, de la grasa, de la proteína y eso. Pero si escoges hacer un ayuno de más de 48 horas, te recomiendo esta otra fórmula. ¿Por qué? 48 horas o más sin comer hace que tu digestión se vuelva más lenta. Y esto significa que cuando reintroduces alimentos tienes que ser más estratégica de cómo hacerlo. Entonces, el paso número 1 es tomar caldo de hueso. Para la otra estrategia también funciona esto. Y puedes elegir cualquier tipo de caldo que quieras. O sea, puede ser de pollo, de verduras, si eres vegana. Yo normalmente tomo caldo de hueso, de carne. Y yo he hablado full del caldo de hueso, de cómo es una excelente forma de apoyar a tu intestino y cómo te crea todo este boost de energía, hasta te ayuda muchísimo con la piel. O sea, de verdad me encanta esta estrategia y se lo recomiendo muchísimo. Entonces, tómate una taza de caldo como para calentar, como un calentamiento para la comida, así lo puedes pensar. Entonces, tu digestión ha estado parada por días. Así que puedes y debes como que calentar el espacio, ¿verdad? Y después de tomarte esta taza, espera 1 hora para el siguiente paso, el paso 2, que es consumir comida rica en probióticos,
y también grasa. Entonces puede ser como que yogur, por ejemplo, o sauerkraut, o hasta kombucha puede funcionar en este punto. Puedes como mezclarlo con un plato de aceitunas, que son ricas en polifenoles, para grabar como esta grasa. Y luego que haces este paso, vuelves a esperar 1 hora para el paso 3, que son verduras al vapor. Entonces ya estás listo como para empezar a agregar fibra a tu cuerpo. Si sigues este paso y te hinchas, ahí te das cuenta que necesitas hacer más de estos ayunos reparadores, de estos reparadores intestinales. Te recomiendo que no consumas vegetales crudos en este momento porque tienen demasiada fibra y pueden ser súper difíciles de descomponer en tu cuerpo. Así que por eso es verduras al vapor, vegetales al vapor, ligeramente cocinadas, y le puedes agregar obviamente sal, aceite, lo que tú quieras. Por ejemplo, sweet potatoes son buenas en este momento, especialmente las sweet potatoes moradas, las batatas moradas, porque alimentan las buenas bacterias del intestino. Y puedes como que agregarle que si mantequilla grass fed, con un poco de sal de Himalaya y como que hacerte algo más rico. Y otra vez tienes que esperar 1 hora para el siguiente paso, que es la proteína animal. Entonces tu sistema digestivo en este momento está listo para la proteína. Si quieres desarrollar músculo, asegúrate de consumir más de 30 gramos de proteína en esta primera comida. Y ya en este punto puedes comer una comida completa. Entonces, los primeros 3 pasos fueron para prepararte para esta comida. Si comes carne demasiado pronto, o sea, con que te saltes todos estos pasos, puede ser como muy heavy para tu sistema digestivo. Y cuando llegues a este punto 4, vas a estar lista para volver a integrar cualquier tipo de alimentos. Pero cualquiera que sea el método que uses para romper el ayuno, la clave es ser súper intencional con el primer alimento que entre a tu boca. Cuando más estratégica seas en cuanto a cómo rompes el ayuno, más rápido vas a ver los resultados que quieres ver haciendo este tipo de ayunos, cualquier ayuno que escojas. Y ahora para terminar, este es el último slide. Sí quiero dar algunas advertencias y quiero recordarte de varias cosas antes de terminar la clase. Y primero, empieza a tu ritmo. Si nunca has hecho ayuno, empieza con 12 horas entre la hora de la cena y el desayuno, y poco a poco ve agregando una hora más, después 2 horas, después 3 horas y así. No te forces a hacerlo demasiado rápido. Número 2 es que no te sientas obligada a hacer ayunos largos, ni tampoco a hacer ayunos en general at all. O sea, el ayuno no es para todo el mundo. Si te sientes llamada a intentarlo, o lo has intentado alguna vez y te gustó, pero ahora quieres como hacerlo de verdad para tu ciclo, go ahead, te va a ir increíble, pero si no, no te hagas mala vida, no lo tienes que hacer. Número 3 es que, importantísimo, por favor, consulta a tu doctor si tienes alguna condición médica. Si estás embarazada, probablemente, o sea, no lo hagas, pero igualmente pregúntale a tu doctor. Y si no te sientes 100% segura de hacer ayuno, pregúntale a tu doctor, sal de dudas. Y número 4, importantísimo, si tienes un trastorno alimenticio o historiales de trastornos alimenticios, debes, a juro, involucrar a tu médico en el proceso de desarrollar un estilo de vida de ayuno. Si el ayuno no puede ser una experiencia positiva, te recomiendo que no lo hagas. Como el punto número 1, la advertencia número 1. La advertencia número 2. No te sientas obligada a hacer ayuno. No es para todo el mundo. Sí, tiene beneficios increíbles, pero puedes agarrar estos beneficios de otras maneras en tu vida. No significa que es la única manera de perder peso, no es la única manera de balancear tus hormonas, no es la única manera de comer, pero sí es una herramienta diferente, súper cool, en la cual puedes hacerlo con tu ciclo. Ya tenemos bastante evidencia científica gracias a la doctora Mindy Pelz, y es algo que nosotros en Good hemos estado aplicando, nos ha ido súper bien. Nunca hacemos una clase si no lo hemos probado en nosotras mismas, así que sí lo recomendamos si tú estás lista para hacerlo. Espero que hayas disfrutado de la clase. Recuerda que en un mes podrías tener el mejor periodo de tu vida. Tienes 20% de descuento para nuestra membresía de Good Membership y ahí te esperamos.